Bueno, vamos a recibir al diputado del Frente Amplio, Pablo Itambuzo. ¿Cómo andas, Pablo? Gracias por estar. Un gusto estar por esta casa con el amigo Cholo, ahí estábamos charlando. El amigo Cholo, gran dueño de la comarca. Sí, señor. ¿Vos andás bien? Bien, sí. Acá desayunándome estas novedades acá con ustedes. Es que, o sea, hasta la tarde no estabas enterado, por ejemplo. No había visto esto particularmente, no me había enterado. ¿Tuviste ayer en la residencia oficial de Suárez y Reyes? Sí, estuve, preciosa reunión. ¿Escucharon, hablaron o qué? Lo personal, más bien escuché. Ajá. Fue una muy linda reunión. En lo particular, a mí me vino muy bien porque, bueno, soy nuevo en estas lides. Claro. Y bueno, me sirvió también para ir entendiendo algunos mecanismos de lo que es Poder Legislativo, Poder Ejecutivo. Pero por lo que vi y por lo que escuché de los más experientes, tampoco se han dado tanto estas instancias. Y el presidente Orsi nos prometió que no es la primera ni la última y va a haber más. Sí. Mejor dicho, es la primera y no va a ser la última. Dice que periódicamente va a haber. Lo que me parece una muy buena decisión de parte del gobierno, porque si hay algo que sí sabemos de antes de entrar a esto es que es importante estar abroquelados y tener por lo menos un nivel de información. Más allá de eso de la periodicidad, ¿hubo algo que te llamó la atención, que dijiste, upa? Digo porque se dice que allí el presidente de la República tiró las grandes líneas de acción de lo que van a ser los 5 años. Sí, lo que me sorprendió en el sentido figurado y para bien es la cuestión pragmática, ¿no? Se nos presentaron allí que hoy ya son públicas 63 medidas concretas, muy fáciles de evaluar. O sea, va a pasar el tiempo y la gente va a poder evaluar esto sí, esto no. Creo que habla también de la impronta que Yamandú le está dando a su gobierno, una impronta distinta, en donde vemos que hay algunas ansiedades, algunos analistas un poco nerviosos diciendo que no hay anuncios, en fin. Bueno, yo creo que ayer comenzó de alguna forma el gobierno realmente a decir lo que se va a hacer. Y bueno, creo que la impronta de Yamandú obviamente que es distinta. Volvió el Consejo de Ministros, volvieron estas reuniones, lo que no quiere decir que no haya ejecutividad. Entonces, cuando me encontré con esas 63 medidas ordenadas en una planilla donde uno las puede leer. ¿Las tenés? ¿Te las llevaste por negro sobre blanco? Sí, claro, las tuvimos todas y hoy fueron públicas, Estaba leyendo mucho antes de venir. No hay nada nuevo porque también esto tiene que ver con lo que se anunció en Colonia, con las 48 prioridades para gobernar que había anunciado Yamandú en campaña. Y bueno, yo realmente me quedé muy contento, muy conforme con la reunión, porque nos dio claridad a todos de para dónde van las grandes líneas, cuáles son las prioridades, y obviamente que un gobierno, esto sí lo sabemos porque venimos de la gestión, tiene que administrar los emergentes, ¿no? Pero sabiendo cuáles son las grandes líneas que están trazadas. Antes de ir a temas de fondo, de forma, Vázquez había impuesto una mecánica de Consejo de Ministros en el interior del país, recorriendo el país. ¿Se habló algo de eso ayer? No, particularmente de eso, así en ese formato no. Lo que sí nos pidió el presidente, y estamos todos de acuerdo, es que estemos muy presentes en el interior, y vamos a estar muy presentes en el interior. ¿Que se van a organizar? Sí, bueno, ahí va a depender un poco también de algunas reuniones que todavía están pendientes, un poco más más chicas con los ministros de cada ramo. Yo, por ejemplo, estoy en la Comisión de Transporte de Diputados. Bueno, estamos esperando una reunión con Lucía para poder aterrizar un poco Lucía más. Es la ministra de Transporte. Lucía Echeverri, perdón, sí. No, digo para si hay con la ministra Lucía Echeverri vamos a tener una reunión en breve. Bueno, pongo el ejemplo porque falta un poquito más de aterrizaje de cada uno. Y en la medida de eso tendremos que ir a los lugares concretos en donde esas medidas se van a ver reflejadas. Una más de forma antes de que los muchachos empiecen a preguntar junto conmigo de fondo. El Frente Amplio como fuerza política en los 5 años pasados insinuaba, aconsejaba, decía cosas que la Intendencia tenía que hacer. El Frente Amplio como fuerza política. política. Con el cassette. No, estoy pensando. La pregunta, te repito la pregunta. No, me estás diciendo periodo pasado, Intendencia Montevideo. Seguro. O sea, ahí nosotros. Porque vos ahí eras jerarca. Sí, el señor era director del Departamento de Vialidad. Exacto, sí, movilidad. Exactamente. Ahí está. Alguna vez, capaz que alguna vez sí una excepción, pero normalmente era la fuerza política, porque estamos debatiendo lo de ahora,
de que la fuerza política aconseja esto, aconseja aquello, aconseja lo otro? La fuerza política El Frente Amplio en Montevideo, lo que sí hacía permanentemente, y creo que está bien, es un seguimiento del programa. Y llamaba la atención. Asiduamente, sí, periódicamente, éramos llamados los directores de las áreas a ver, bueno, qué está pasando con esto, qué pasa con esto. Sobre todo cumplimiento del programa. Hay un documento por ahí, creo que es del año 2004, que uno de los autores era nuestro compañero hoy desaparecido Eduardo Bonomi, que establece claramente el gobierno es el hoy, y eso yo lo comparto. Sí. El gobierno es el hoy, el día a día, la fuerza política es el mañana. El Frente Amplio se ha manejado casi siempre con ese criterio. A veces la política diaria y el día a día surgen algunos elementos puntuales que por su importancia generan que la fuerza política lo tome, se meta en el tema, y cuando la fuerza política se mete, generalmente el Frente Amplio resuelve bien. Esa mecánica que tú me contases, preguntaban. Sí, básicamente éramos consultados de qué Bien. estaba pasando justamente con el cumplimiento del programa que nos habíamos comprometido en el inicio Orden del y periodo. sugerencia, si no tenía que ver Y estrictamente con el programa. Siempre hay, y más con una forma que nosotros instauramos, no solamente con la fuerza política, sino también con el legislativo departamental, en donde el ida y vuelta, te diría que era a diario, que nosotros estábamos en contacto con los diferentes compañeros integrantes de esa departamental y también con los ediles departamentales. Muchachos. Pablo, has impuesto en estos días de tu primer mes y poco un concepto muy interesante que quería que profundizara, que es el del Parlamento abierto, que es como de alguna manera abrir el despacho, pero sacarlo de ahí adentro, de ese edificio bastante frío que es el Palacio, ¿no? Y donde no todo el mundo puede acceder, o que para acceder hay que cumplir determinados requisitos, y estar un poquito más en contacto con eso. ¿Cómo se instrumenta esa idea, más allá del nombre? Bueno, eso surge a partir de algunos pensamientos anteriores. Nosotros estamos muy preocupados, creo que todo el sistema político tiene que estar preocupado, porque si bien Uruguay dicen que es una isla, yo creo que no tanto, a veces las cosas demoran un poquito más en llegar. El descreimiento en el sistema político de parte de la población viene avanzando. Esto está medido en el Latimbarómetro, hay cifras preocupantes. Como soy un convencido de que la política es una actividad que la tenemos que cuidar, porque es la actividad que tenemos todos para poder vivir y convivir, ahí empezamos a decir, bueno, ¿qué podemos hacer? No vamos a cambiar el mundo nosotros, pero aportar un granito de arena en el sentido de revertir ese descreimiento. Una de las vías que encontré personalmente en mi despacho es esta, y es aprovechar la tecnología que hoy nos da herramientas para que la gente se comunique. Lo largamos a ver qué pasaba, también estamos haciendo un poquito de prueba, de ensayo y error, y hemos tenido, desde que lo presentamos, que básicamente no hay ningún invento magistral, es simplemente poner un celular, un WhatsApp, poner un correo electrónico y un teléfono para que la gente nos plantee inquietudes, propuestas, problemas. Hemos tenido unas 25 aproximaciones a diferentes temas que nos plantea la gente libremente, y el balance corto que podemos hacer es que además hemos tenido una muy buena respuesta de parte de algunos organismos, que lo que nosotros hacemos a veces es articular, ¿verdad? Cuando nos llegaron algunos problemas bastante importantes y bastante graves para esa gente que vive ahí, capaz que no sale en la televisión, pero hay problemas de convivencia y de seguridad en todos los barrios, ¿no? Te diría que del país, porque sí. En el interior también está ocurriendo. Entonces, cuando nos llegan esos problemas, lo que nosotros tratamos de hacer es articular con las autoridades. Tuvimos una respuesta prácticamente inmediata del Ministerio del Interior, y bueno, podemos decir que de alguna forma ya fue útil el Parlamento abierto, no para solucionar el problema de fondo, porque eso lleva más tiempo, pero sí para dar respuesta a los vecinos, y sobre todo también, que me quedé con una muy buena impresión, una cantidad de consejos, recomendaciones que nos dieron autoridades policiales, que yo particularmente desconocía, que también están informadas en nuestras redes, de cómo hay que hacer para denunciar. A veces la gente se piensa que hay que llamar a la comisaría. En esa reunión que yo tuve, particularmente, pasó eso. Y los oficiales de policía ahí, expertos en el tema, dijeron, no tiene que llamar a la comisaría, tiene que llamar al 911. Y si tiene un problema de este tipo, tiene que llamar a este. Entonces, está bastante ordenada la información. Sí. Y pongo ese ejemplo porque es algo que ya
nos dio O resultados. sea que hay que hacer, que hay que mandar un WhatsApp, ¿a dónde? ¿Cómo se hace? En las redes, Pablo Intamuso, está todo explicado, muy sencillo, ¿no? Es un número de WhatsApp, un número de... Y das abasto. un correo electrónico. Porque, ojo, cuando no le des bola a la gente, Por ahora sí, se te va a tirar en contra el sistema. por ahora sí. Por Hay que ahora atender todos estamos bien, digo, en el despacho un legislador no trabaja solo el legislador, Claro, claro. tenemos un equipito, somos 4, tampoco es una cosa del otro mundo. Tampoco mucho. Pero Bueno, cualquier cosa que precise. lo hacemos, Hablamos nos de gusta hacerlo salario. y le dedicamos mucho tiempo. Tengo preguntas de esos dos, Sí. pero dejamos primero a la dama. Absolutamente. Susana. Pablo, estabas hablando de la reunión de ayer con el presidente de la República, de las prioridades de esas 60 y pico de medidas que se presentaron en el día de ayer, sobre las que están vinculadas al tema de transporte y obras públicas, porque es en definitiva la comisión de la que tú participas. Contanos un poquito cuáles son, si tienen los recursos o de dónde se obtendrían los recursos y si hay que resignar alguna otra cosa para poder cubrir esas prioridades. Bien, lo que decíamos hoy al pasar, todavía no llegamos al aterrizaje de los números. Esto va a pasar mañana, miércoles, va a ir el ministro O'Donnell al Parlamento, ya en comisión, y va a informar los números reales. Ese va a ser, ayer se decía que era como el punto cero, ¿no? Recién ahí vamos a saber exactamente cuáles son los números fiscales del gobierno que se fue y lo que dejó. Hay algunas noticias un poco preocupantes en cuanto a alguna situación peor de la que se esperaba en materia de recursos disponibles. Dicho esto, que todavía no está, van a haber aspectos seguramente también legislativos y normativos, sobre todo en lo vinculado al tema del transporte metropolitano. Esto es algo que lo puedo de alguna forma adelantar, sin no spoilear, decir que va a haber necesidad, por lo menos ese es mi punto de vista, de generar algunos cambios institucionales en lo que es el transporte metropolitano, porque los gobiernos departamentales tienen competencias, el gobierno nacional tiene competencias, pero hay que generar alguna institucionalidad intermedia. Esto es un punto de vista personal, todavía no está resuelto, lo aclaro por las dudas, que creo que va a requerir la participación del legislativo en el tema. Con respecto a la infraestructura, no es solamente la de transporte, también en las medidas que se dieron a conocer, hay infraestructura para el sistema educativo, infraestructura para el sistema de salud. Bueno, todo eso va a depender también, lo que decíamos, de cuál es la caja ¿De cuánta real, plata hay? qué disponibilidad tiene el gobierno para llevar adelante. Ese grupo de gente que trabajaba con la Intendencia y las empresas de transporte y del Ministerio de Transporte, que no sé cómo se llamaba, ¿no puede ser esa solución? El consorcio metropolitano. Ajá, ¿no Sí, puede ser? Sí, es que creo que es por ahí, Fernando. Lo que le faltó al consorcio metropolitano fueron competencias reales de ejecución y de Claro. tomar decisiones. Claro, no decidía, era como consultivo. Era una especie de consultivo en donde, bueno, había que ponerse de acuerdo, bueno, pero tampoco funcionó. También, pero aportaban ideas, ¿no? Digo, Se aportaban ideas, pero no se avanzó, y ahí yo voy a lo que les quería comentar hoy, que me fui yo por las ramas, es que lo importante que me parece que ayer se anunció también, me parece singular importancia, es que todas estas medidas van a tener un seguimiento. Para mí el seguimiento es clave ¿Quién lo hace? en cualquier gestión. Hay una ¿El Frente unidad, Amplio? una agencia que se creó formalmente, gobierno. venía trabajando, pero es una agencia de gobierno que se creó formalmente con la LUC, en el año Sí. 2021. Sí. Que ya se fortaleció en su integración y bueno, se le va a dar una importancia singular al seguimiento de cada una de esas medidas. O sea que va a haber una oficina dependiente del presidente de la República que va a hacer lo que hacían los vecinos en la departamental del Frente Amplio. Nos va a llamar y va a decir, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué Es está pasando? la agencia de evaluación, La agencia de evaluación. control de políticas públicas Exacto, y monitoreo. y monitoreo. Sí. Tomás. Pablo, después de esta reunión de los parlamentarios con el presidente, el senador Cayani fue uno de los voceros y dijo: la nueva administración enfrenta un panorama económico más desafiante de lo que había anticipado. Recibimos información de que el punto de partida es complicado, mucho más complicado de lo que pensábamos. Y después, a modo de tipo comentario aparte, dijo: tenemos problemas heredados, bombas instaladas que el gobierno intenta desactivar. ¿Podés ampliar un poco más qué información recibieron ustedes de esta situación que parece difícil? Bueno, creo que no hay nada tampoco que no se preanuncie, que no ya venga, y ustedes como periodistas lo habrán hablado acá. La situación del CASMU, se está tratando un proyecto de ley, se está queriendo aprobar hoy, entre hoy y mañana, por la urgencia que requiere que el CASMU pueda acceder a algunos fondos. Esa situación está ahí, la caja profesional está ahí,
el litigio con el consorcio que construyó el tren está ahí, los números están ahí, mañana los vamos a conocer, porque los va a dar a conocer cerrado ya el ministro Odone, o sea que comparto plenamente lo que dijo Casciani. Hay unas cuantas, además de las medidas y el rumbo hacia dónde va el gobierno, hay unos cuantos emergentes por ahí que el gobierno como tal tiene que administrar y tiene que tratar de resolver. Fíjate que en lo que mencionaste, y si le agregás ACE, estamos hablando de 600 millones de dólares, Sí, que es una cifra muy importante. Son Porque recursos tenés muy importantes. ACE, el tren, el fideicomiso del CASMO, Exacto. y ahí, aparte que seguramente el ministro mañana va a dar a conocer otras deudas a proveedores que todavía no estaban identificadas. Para ir redondeando, Pablo, muchas de esas cosas tienen que negociarlas con la oposición. Sin duda. ¿Cómo está el escenario? Bueno. Ya hace unos cuantos días que vos andás haciendo la Sí, vuelta y sí, ya... sí. Yo soy químicamente optimista. Ah, eso lo decía Cataldi. Sí, pero soy así, Fernando. Nos conocemos hace años y yo apuesto a que la oposición actual va a tener un papel responsable, más allá de que lo que uno a veces lee en las redes parece que se acabara el mundo, ¿no? En la vida real, la panelista acá me podrá desmentir o no, en la vida real, en el día a día, el vínculo entre los políticos, entre los diferentes sectores, es bastante mejor de lo que aparece allí en las redes sociales, y yo creo que ya incluso, por eso decía hoy lo del pragmatismo del presidente Orsi, no es por camisetear, es porque se apostó a un diálogo y se llegó a un fruto de ese diálogo con los 40 cargos para la oposición, la votación de todas las veñas en el Senado, entonces el país arranca. Gracias, Pablo. Gracias a ¿Un usted. diputado puede subirse a un escenario a cantar en carnaval? Me quedaba esa a mí. No hay nada. ¿Perdón? ¿Ves? Es que ya ha habido. Sí, ya sé que hubo Ya ha un habido. diputado del MPP, ¿no? No tiene inhibición ninguna. no, ya sé, Déjelo pero- vivir. Creo que no, Claro si me que sacan sí. eso me voy ¿Del Palacio? ¿Lo tenés pensado Si me volver? sacan la murga me voy ¿Lo tenés pensado subir de nuevo? ¿Cuánto fue? El último fue con los Diablos. Los Diablos, sí. Y este año no salieron los Diablos. Y me vino bien porque íbamos Sí. a estar complicado con la campaña, pero tenemos un cariño tan grande por esa murga histórica que vamos a tratar de hacer Nadie lo me posible dice para quién que fue vuelva. el diputado que cantó. El Reutor, por ejemplo, Eso, que Carlos Reutor, actualmente diputado, estaba en, no me acuerdo cuál era, la línea Maginot, creo. En la línea mayor. En la línea Maginot. Y antes en una murga Canelones, Daniel Radío, que Sí. salió Sí, antes. claro. También. Bien, perfecto. Faropa creo que también tuvo su pasaje por... Sí. Bueno, suerte entonces. Bueno, Con muchas esa gracias. garganta. Un gusto estar por acá. Y gracias por venir. Gracias a ustedes.